Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a los que están del otro lado del océano. Bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, que se ha hecho una costumbre en nuestro instituto los días jueves, generalmente a las 3 de la tarde de Argentina, que calculo que en España, en Europa son las 8 de la tarde, de la noche, así que muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos a esa hora en la que se supone que ya todos deben estar cansados después de un día de mucha actividad. O sea, hay mucha gente que se ha inscrito, gente que viene por primera vez y otros que forman parte de nuestro grupo de seguidores del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Y quería pedirle disculpas de parte del doctor Ezequiel Abásolo, que en forma extraordinaria tuvo que dar un curso de doctorado para otro país por medio de esta plataforma, así que no va a poder estar presente en esta presentación del libro. Así que con esta introducción voy a pasar en primer lugar a presentar al presentador del libro que presentamos, y que para muchos no necesita presentación, pero para aquellos que no lo conocen, se los presento. Es Manuel Martínez Neira, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, España, es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España, es doctor europeo en Historia por la Universidad de Valencia, profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, universidad en la que imparte curso de Historia de las Constituciones y de Historia de la Integración Europea. En este instituto dirige el programa de investigación sobre Historia de las Universidades, dentro del cual se acoge una revista y una colección de monografías. Es investigador del proyecto La Memoria del Jurista Español, Génesis y Desarrollo de las Disciplinas Jurídicas. Entre sus últimas publicaciones destacan los siguientes libros: Doctores en Derecho por la Universidad Central, Catálogo de Tesis Doctorales 1847-1914, La Historia del Derecho en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, los concursos de Derecho Consuetudinario, la regulación de las oposiciones a cátedras universitarias y la creación del cuerpo de catedráticos de universidad. Sus líneas de investigación son la historia de la ciencia jurídica moderna y contemporánea y la historia de las instituciones modernas y contemporáneas. Hecha esta brevísima presentación, le concedemos el uso de la palabra a Manolo. Adelante. Muchas gracias, Viviana, y buenas tardes, buenas noches a todos los presentes, tantos amigos, que me alegra mucho poder ver aquí, aunque solo sea de esta manera telemática. Gracias por la presentación tan generosa que has hecho, y ahora ya pues me toca a mí pasar a presentar a Dámaso del Lario, que no es nuevo en estos foros del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, porque como saben ustedes, pues ya hace poco más de un año participó también en este foro para presentar el diccionario de colegiales mayores y de su gran obra sobre los colegios mayores, que ahora reseñaré. Por eso también voy a ser más breve y así dejo más espacio para que Dámaso del Lario pueda exponer con más profundidad los contenidos sintéticamente de su libro. Al margen de la carrera diplomática, que como muchos de ustedes saben, pues Dámaso del Lario es diplomático de carrera, y que no vamos a glosar aquí, no nos interesa específicamente. Dámaso del Lario es profesor honorífico de la Universidad Carlos III de Madrid y también investigador asociado del Instituto Figuerola. De hecho, está ahora aquí conmigo porque venimos del workshop anual del Figuerola, donde hemos estado todo el día, desde las 10 de la mañana hasta casi las 6, presentando ponencias y discutiendo con el resto de los
componentes de ese instituto y ahora nos hemos conectado a este nuevo evento. Pues bien, Dámaso del Lario en el año 1980 publicó su primer libro, fruto de la tesis doctoral, que había elaborado primero en Bolonia y defendido allí, doctor por lo tanto por esa universidad, y que luego estuvo trabajando sobre ese contenido hasta que publicó también por el Colegio de San Clemente de Bolonia esa tesis doctoral. Y la tesis se denomina el libro, la monografía, sobre los orígenes del burócrata moderno. 2 puntos, el Colegio de San Clemente de Bolonia durante la impermeabilidad habsburguesa 1568-1659. Ese periodo en el que con Felipe II pues, rompe la relación de las universidades con el exterior, exceptuando el Colegio de Bolonia, fue el origen de esta larga investigación que dura hasta nuestros días de Dámaso del Lario y que ese primer fruto donde ya lanza esa teoría suya que luego ha demostrado en esas publicaciones de que estos colegios mayores servían como lugar de formación para el burócrata, dicho así en general, ¿no? Para esas escuelas de mando donde se aprendía a gobernar, donde se estaban dotando el Imperio Español de el personal suficiente para esa cadena de gobierno. Pues bien, este libro no es para nada una conclusión de sus estudios, sino que se puede decir que es el comienzo, porque desde ese momento y durante aproximadamente 40 años, Dámaso del Lario ha estado buceando en distintos archivos, bibliotecas, ha buscado aquí y allá para ir sacando documentación de unos 1.500 colegiales que vivieron en los 7 colegios mayores, los 6 que hay en la península, 4 en Salamanca, el de Valladolid y el de Alcalá de Henares, más el colegio mayor que está en Bolonia. Como él muchas veces ha explicado y ha contado ya en este foro, ese calificativo de mayor es una autodenominación que se dan los propios colegios mayores para separarse del resto, para darse más importancia, para reclamar una serie de privilegios. Pues bien, de ese estudio largo que él ha hecho y de unas 1.500 biografías, el fruto fue ese diccionario que ya he presentado aquí, que cada vez es más conocido y más utilizado por los especialistas, que sigue Dámaso pues cuidándolo en el sentido de corrigiendo ratas, completando aspectos, siempre, como ustedes saben, me lo pueden escribir con cualquier sugerencia, añadido que vean necesario realizar, etcétera, porque es una obra viva que se va creciendo día a día, ¿no? y que soy presencio, ¿no? Como un trabajo, ¿no? En este asunto de las humanidades digitales de la Universidad Carlos III de Madrid, pues presencio esos cambios y mejoras que paulatinamente va introduciendo Dámaso en su diccionario. Bien, este material que ahora ha puesto disponible a través del diccionario fue lo que le permitió elaborar otra nueva monografía magistral, que es la que publicó en el año 2019, que se titula Escuelas de Imperio, la formación de una élite en los colegios mayores, siglo XVI-XVII. Esta obra ha sido reseñada en las revistas más importantes de la especialidad y es muy interesante cómo la obra, antes de comenzar precisamente en estos colegios mayores, introduce sobre qué son los colegios, hace un censo de más de 400 colegios que existían en Europa en este momento, analizando pues, el fundador, la fecha de fundación, el objeto que tenía esa fundación, etcétera. Y no hay una obra igual que esta, ¿no? Es una obra, por lo tanto, separacón que está cada vez más utilizada y comentada en los distintos países interesados y que también recuerdo que cuando se presentó el diccionario y esta obra en este foro, pues surgió rápidamente el interés de
ampliar con los colegios americanos, ¿no? Es decir, que no solamente estos colegios europeos que hasta ahora ha estudiado Dámaso, sino que contar con la cooperación de tantos especialistas ilustres que hay en América y que pudieran abordar y completar esta obra con esos estudios de esos colegios para analizar si tienen la misma estructura, las diferencias que hay, los objetivos, etc. Por lo tanto, el diccionario fue un instrumento, ¿verdad?, para este estudio enorme del año 19. Claro, para este estudio no solamente se dedicó a estas biografías, sino que una cosa que había ido haciendo Dámaso de Hilario en estos 40 años de trabajo infatigable, que a veces yo se lo comento que eso lo ha podido hacer porque no pertenece a la universidad, ¿no? Porque bien sabemos que los que estamos en la universidad, entre las clases, los compromisos, las distintas evaluaciones que tenemos, etcétera, que tenemos nosotros, ¿no? Que los seniors en España, pero en otros países tal, nos impide muchas veces hacer estas investigaciones de largo alcance como la que ha hecho él, ¿no? Y que desde luego es un antes y un después en este tema y que es una obra muy perdurable. Pues bien, en esta línea también analizó Dámaso todo el aparato normativo de los colegios. Ese aparato normativo que por un lado están los estatutos, las constituciones y otros reglamentos. Y fue reuniendo parte de todas esas normas jurídicas para ver cómo desde esas normas pues, se regulaba la actividad que desarrollaban estos colegios. Claro, ese material que él había ido utilizando y que, como se hacía antiguamente, ¿no? Pues por medio de ficha uno iba agrupando las fichas por temas, limpieza de sangre, el uso del latín en los colegios, la vestimenta, la alimentación, los distintos liturgias y ritos que se vivían en estos colegios, los tiempos de estudio, los tiempos de ocio. Es decir, son tanto, como bien sabemos, es una joya, ¿no? Estas normas porque detallan con una gran profusión y esmero esa vida cotidiana de los colegios, porque también sabemos que estas normas son objetos de visita por parte de esos visitadores regios que van a ver cómo se cumplen las normas y si existen problemas en la aplicación de ellas, que fruto de esa visita son las reformaciones donde se cambian algunos aspectos, se incide esas reformaciones que forman parte de esa inspección y que lo que pretende es que no se desvirtúe la vida en los colegios tal y como lo quisieron los fundadores o tal y como aparece en el interés de la institución. Pues bien, de ahí esa minuciosidad que tienen estas obras, todas esas fichas que tenía Dámaso y que al final formaban una especie de índice analítico de los 7 colegios mayores, permitían en un golpe de vista hacernos una idea bastante cabal de lo que desde el poder se quería, ¿no? Es decir, de cómo se ordenaba la vida de estos colegios y de estos colegiales desde el poder. A mí me lo había enseñado, yo lo conversé con él y él era también de la opinión de que se trataba de un material muy valioso que había que publicar, y fruto de esa publicación es el libro que hoy presentará él con detalle, que se llama de esta manera, ¿no? El título que le ha puesto, publicado en este año 2021, o sea, el año pasado, perdón, establecemos y ordenamos un análisis comparado de los estatutos y constituciones de los 7 colegios mayores españoles, siglos XIV-XVII. Y claro, para mí, en mi opinión, el libro es una joya porque nos permite, a través de un rico índice analítico, acceder a cómo cada uno de los estatutos y en las distintas ediciones que tienen estos estatutos va modulando y formando, declinando esas distintas costumbres de los colegios, ¿no? De esa universidad de antiguo régimen donde
el colegio, como ahora tendrá oportunidad Dámaso de comentar, pues es una pieza fundamental. El libro no solamente es eso, sino que ha aprovechado también la edición de este libro para que editar de nuevo y por vez primera, ¿no?, en un formato actual, las constituciones del Colegio Mayor de la Santa Cruz de Valladolid, que no se publicaban desde el siglo XVIII, que por lo tanto eran de difícil acceso, que además no estaban fácilmente localizables en Internet, porque ahora lo bueno de este libro no solo es, ¿no?, que esté disponible libremente de Internet, además de las copias en papel, que ahora él mostrará una para que ustedes lo puedan ver, sino que, como bien sabemos, en estas publicaciones modernas, donde no se trata de una fotografía en PDF, sino que de lo que se trata es precisamente de un texto, las búsquedas son estupendas, ¿no? Entonces, claro, nos permite no solamente buscar en estos estatutos de la Universidad de Valladolid, del Colegio de Santa Cruz, cualquier aspecto que queramos. Hace además un estudio muy acabado de estas constituciones, todas las ediciones que ha tenido, las distintas evolución, etc. Bien, de todo esto nos va a hablar ahora, ¿no? El índice analítico es riquísimo y supongo que él ahora nos contará algunas de esas entradas. A mí me interesaba simplemente señalar que teniendo ese índice en la mano, no solo es útil para los profesores de Historia del Derecho, que a través de este índice pues quieren ver la formación de estas personas que luego van a ocupar cargos tan importantes en el entramado de las instituciones regias, ¿no?, en esas audiencias, en esas cancillerías, en los consejos, también en las instituciones eclesiásticas, muchos de esos colegiales que se dedicarán a aquellas. Es decir, no solamente es importante desde esa perspectiva, sino que me parece que puede utilizarse también en otros campos historiográficos, como es la historia de las mentalidades, la historia de la vida cotidiana, la historia de la educación. Es decir, que tiene un uso muy rico para todos aquellos historiadores que están interesados en los últimos siglos de la Edad Media y en la Edad Moderna. Parecía, ¿no?, que después de 40 años y todos estos distintos trabajos que Dámaso ha ido publicando y que están salpicados también de intervenciones suyas en conferencias, en congresos, publicaciones en actas. Al hilo del tiempo es otro libro que recopila algunos de esos escritos sueltos que ha ido teniendo a lo largo de estos años. Pues parecería que ya casi había agotado el tema y que estaría ya pues bastante cansado, ¿no?, después de todo este trabajo. Sin embargo, no es así. Dámaso sigue trabajando, no solamente actualizando el diccionario, sino que ahora mismo está inmerso, ¿no?, en la publicación de una serie de estatutos del Colegio de Bolonia, y que también ahora pues, en el debate se le puede preguntar sobre este aspecto, ¿no?, que una edición bilingüe, tanto en la lengua latina original como una traducción al castellano, con un estudio preliminar, etc. Estudio preliminar que también espero que ahora haya oportunidad por parte de Dámaso de hablar de ello, pues tiene establecemos y ordenamos, donde aparece muy atinadamente la definición y el disciplinamiento que tenían los colegios, su significado, etc. Bien, por lo tanto, en el estudio de esta institución tan básica por los méritos que tiene la formación de estos oficiales regios y de estos personajes también eclesiásticos, pues me parece que la obra de Dámaso aparece, ¿verdad?, como un parteaguas, que además ha sido muy utilizado y aplaudido en distintos congresos europeos sobre historia de las universidades, que esos otros especialistas italianos, franceses, tal, que se dedican también a este asunto de los colegios,
pues rápidamente, ¿no? Pues han aplaudido estas publicaciones y han acogido con mucho interés este establecemos y ordenamos, porque veían la facilidad que hay ahora en la comparación, ¿no? Es decir, que para un investigador de estos colegios italianos, franceses, alemanes, pero ahora que estamos en un foro más americano, pues pasa lo mismo, ¿no? Con la rica historia americana también de estas instituciones, pues es muy fácil hacer una incursión comparada, que, como bien sabemos, la comparación nos sirve tanto de contexto, ¿no? Porque si solamente estudiamos una parte, perdemos la perspectiva, ¿no? Permítame una divagación, pero la semana pasada, pues en la ciudad de Valencia era el Congreso de la Sociedad Española de Historia del Derecho, y uno de los ponentes, un profesor de la Autónoma de Madrid, hablaba sobre el contencioso administrativo y en el nacimiento, esos primeros años del siglo XIX. Y él últimamente ha trabajado intensamente el contencioso administrativo de México. Y entonces terminó su intervención de una manera que me parece muy interesante, ¿no? Porque dice, no, yo cuando me había dedicado, ¿no?, a estudiar los orígenes del contencioso administrativo español, veía una diferencia sideral, utilizó ese término, entre la regulación francesa y lo que pasaba en España. Dice, después de estos meses que he dedicado a estudiar esa institución en México, ahora me parece que la diferencia entre España y Francia es mínima, ¿no? Entonces, ese cambio de perspectiva tan grande, ¿no?, que nos da la comparación, que me parecía muy interesante, ¿no?, y muy honrado por su parte, ¿no?, de compartir esa valoración que él había seguido. Nos pasa en los colegios, ¿no?, que muchas veces pensamos en alguna peculiaridad de un colegio de cualquiera de los reinos que formaban parte del imperio, y entonces nos puede pasar, podemos pensar que se trata de algo específico y por lo tanto los tipificamos de una forma concreta. Claro, cuando comparamos, ¿no?, y el libro de Dámaso nos permite esa comparación con esos otros 7 colegios, nos la facilita enormemente, porque cualquier aspecto que estamos trabajando de América, pues simplemente con coger ese índice y empieza a decir, no, pues esto en tal estatuto se dice tal cosa, en otro estatuto se regula de tal manera, etcétera, etcétera, nos contextualiza y nos puede situar, ¿no?, y permitir una conclusión como esta, ¿no?, como esa del contencioso administrativo, en el sentido de decir, bueno, pues no es esta característica, no es algo que tipifique este colegio, sino que es algo común que está sucediendo también, o lo contrario, ¿no? Pero facilita muchísimo una investigación que de otra manera, ¿no?, hacer esa comparación hubiera sido muy engorroso, porque hubiéramos tenido que localizar, buscar, tratar muchísimos documentos que están condensados en ese libro que ahora vamos a comentar. Vaya, que va a comentar precisamente el autor. Por lo tanto, esto era lo que quería poner de manifiesto, como desde esos distintos foros, ¿no?, se ha puesto de relieve la inmensa utilidad y que lo que facilita las próximas investigaciones sobre esta materia. Yo no, ya me parece que he hablado demasiado, paso ahora mismo el ordenador, además, porque estamos en la misma habitación, a Dámaso para que siga con su exposición, para que comience. Solo agradecerle a Dámaso todo este trabajo tan inmenso que ha hecho, darle mi enhorabuena, ¿no?, por todos estos frutos y los resultados que nos ha podido dar. Y por supuesto, animar, ¿no?, a los colegas americanos a esta colaboración, ¿no? Me parece que el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Buenos Aires es una sede estupenda para coordinar tantísimos trabajos de comparación, ¿no?, y que ya lo está demostrando a través de este foro y de esos 100 vídeos que antes decía Viviana, ¿no?, que ya están
disponible, pero que también nos servirá para muchos proyectos de investigación, de esto que ahora denominamos humanidades digitales, pero que no es más que un trabajo que se va haciendo poco a poco, ¿no? Que nos permite, por lo tanto, estas bases online, ir volcando información paulatinamente, ¿no? No tener que esperar a finalizar toda una investigación, sino poderla poner ya desde el principio para la utilización, corregir lo que haya que corregir, añadir, etcétera. Es una estupenda un instrumento estupendo de trabajo que creo que desde el Instituto de Buenos Aires pues, nos pueden ayudar muchísimo. Y por mi parte nada más, paso el ordenador a Damaso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manolo. Quedan pocos minutos, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo voy a presentar a Dámaso y cuando termino de presentarlo, volvemos a entrar con el mismo link para que ya Dámaso comience con la presentación de la obra. Entonces, en primer lugar, voy a presentarlo al autor de la obra que hoy estamos presentando, que es Dámaso Delario. Dámaso Delario es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, es doctor en Letras por la Universidad de Bolonia, diplomado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Es, como decía Manuel, diplomático de carrera, carrera diplomática en la que alcanzó el grado de embajador. Ha combinado su desempeño profesional con la investigación histórica, con especial énfasis en el período moderno. Es autor de 10 libros y más de 30 artículos centrados principalmente en historia institucional. Su área de investigación preferente son los centros de formación de las élites burocráticas de la Iglesia y la monarquía españolas en los siglos XVI y XVII y la prosopografía de esas élites. Desde 2018 es investigador asociado del Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Dámaso, te damos la bienvenida y para no interrumpirte, salimos y volvemos a entrar con el mismo link. Entonces nos vemos en un momentito, nada más. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes, continuamos entonces con la presentación de esta obra del doctor Dámaso Delario. Dámaso, adelante. Muchas gracias, gracias a Manuel por la presentación que ha hecho, estupenda y amistosa fundamentalmente. Y gracias a vosotros, a Viviana, a ti y al Instituto por acoger la presentación de este trabajo mío, que es una asignatura pendiente que yo tenía conmigo mismo y que es un libro duro de lectura. Ahora me explicaré. Bueno, establecemos y ordenamos que este es el libro que os enseño aquí, del cual, como es online, yo he hecho unos cuantos ejemplares, como digo yo, para amigos y aficionados, para repartir aquí en casa, pero que se puede imprimir luego en cualquier parte porque está en abiertos. La portada refleja o reproduce una imagen de Laurencio de Voltalina, una miniatura del siglo XIV, que se ve un aula donde hay un maestro en su cátedra impartiendo clase a alumnos de aquella época. Y establecemos y ordenamos es el título del libro, pero responde a la frase con la que en el antiguo régimen la legislación, las normas empezaban habitualmente, statuimus et ordenamos. Y como el libro va de legislación, pues por eso me pareció que era un título adecuado. Digo que es una asignatura pendiente porque cuando yo hice mi trabajo principal, que es Escuelas de Imperio, del que se ha referido Manuel Martínez Neira antes, hay un capítulo que es Fundamentos del Sistema Colegial, una parte con 3 capítulos, en la que hablo de la parte legislativa y la legislación en marcha, es decir, hasta qué punto las normas se cumplen, no se cumplen, por qué aparecen, por qué desaparecen a veces, etc. Pero a mí me faltaba
un agarradero en el que mostrar a los interesados en estas materias cómo era todo el conjunto de normas de los colegios mayores, que son las instituciones más importantes para la formación de las élites burocráticas de la Iglesia y el Estado durante el antiguo régimen en España. Y por eso decía que era una asignatura pendiente. Yo lo he descrito como libro de acompañamiento, porque acompaña al otro libro que es mucho más obvio. Además hay una segunda parte, y es que estas normas estaban en un 90% en latín. Claro, la gente normalmente, el estudioso, no lee latín habitualmente, con lo cual, bueno, pues yo lo que quería hacer era ofrecer este contenido no traducido literalmente, pero sí con una expresión en castellano o en español del contenido de esos estatutos y constituciones. ¿Qué hice para ello? Bueno, para ello deconstruir los estatutos y constituciones, es decir, los desmonté, digamos, y los ordené de manera un poco más lógica para nosotros. Me refiero a los estatutos de los 7 colegios y empiezo primero, luego hablaré de la introducción, que me es interesante también comentar, pero antes de empezar con la parte legislativa, por así decirlo, sí que hago un recapitulatorio, una recapitulación de las ediciones existentes, por lo que yo sé, de estatutos y constituciones de los 7 colegios. Van cambiando, evolucionando a lo largo del tiempo, o no evolucionando, pero sí haciendo añadidos, y de tal manera que el estudioso pueda ver, bueno, pues cuál fue el panorama legislativo de los colegios desde su fundación hasta su anulación. Algunos colegios, como el del arzobispo de Salamanca, no tuvo más que unas constituciones y unos estatutos, y a partir de 1590 no se legisló nada. ¿Quiere decir que no pasó nada después? Pasaron muchas cosas, pero como todos sabemos, las leyes están para que sea una guía y no sirva para cumplirlas. Y había incumplimientos en abundancia, de los cuales yo me refiero en el libro principal, por así decir. Entonces, yo empiezo en esta deconstrucción hablando primero de las personas de los colegios. Cuáles son los colegiales y los capellanes, que en algunos casos tenían nivel de colegiales y en otros simplemente se dedicaban al cultivo de las almas de esos colegiales. Y entonces voy diciendo sistemáticamente, colegio a colegio, cuántos colegiales son y cuántas becas hay, de dónde son estos colegiales, cómo se admiten a esos individuos y cómo son las elecciones, la edad requerida. Entonces, en cada uno de estos epígrafes yo pongo lo que hay en cada uno de los colegios para que se pueda contemplar, obviamente, en castellano, y hago la referencia a los estatutos correspondientes. Es un trabajo, yo diría, bastante jurídico, y por eso decía que es pesado de leer. No es un libro para leer de corrido, sino es un libro para consultar puntualmente los temas que puedan interesar. Hablo de la edad, de los estudios que se requieren los colegiales y luego de los capellanes, una categoría especial en el Colegio de San Bartolomé, que son los capellanes de adentro, que era la manera en que se admitía a individuos de la aristocracia y que por estatuto, en principio, estaban vetados porque eran demasiado ricos. La limpieza de sangre, que es un tema fundamental en los colegios, la pobreza, los subsidios, el tiempo en el colegio y qué se hace con las ausencias. Hay una segunda parte en la que hablo de los otros miembros de los colegios, lo que ellos llaman los familiares. Los familiares son los criados, pero curiosamente este personal de servicio era gente que eran estudiantes que tenían que tener un título universitario, que además tenían que estudiar y tenían que licenciarse, y que se costeaban los estudios sirviendo los colegios. Tenían cama y comida, lo cual no era poco en aquellos tiempos, y por lo tanto, pues los que no podían aspirar a ser colegiales porque no cumplían los requisitos o no eran presentados por las iglesias, las catedrales que tenían derecho de presentación, pues entonces no podían ni siquiera pensar en acceder. Luego, en esos otros miembros también están los porcionistas, que en el caso de San Ildefonso de Alcalá eran los ricos del colegio. Yo no sé comparar a veces con los capellanes de adentro de San Bartolomé, porque era gente que pagaba por estar en el colegio. Y luego hay una categoría que varía en los colegios, que son los escolares pobres.
que eran unos escolares que los colegios les ayudaban, les mantenían, les daban algún dinero o les daban sobras de comidas para que pudieran subsistir. Luego hay una parte importante que es la estructura de mando y control del colegio, es decir, los cargos y empleos. Ahí están rector, vicerrector, consiliarios, que era un poco lo que yo denominaba el comité director del colegio, y que voy también colegio a colegio explicando cómo se nombran, qué características tienen y cómo son. Luego está el rector de la universidad, que estaba vetado en la mayoría de los colegios, pero que en algunos, como el de Bolonia, era un timbre de gloria y procuraban que algún colegial fuera rector de la universidad, y en algún momento en el que esos rectores de clementinos son particularmente importantes. En los demás colegios, salvo en San Bartolomé, en San Ildefonso, donde el rector era también rector de la universidad, los demás colegios no suelen, en principio no pueden ser, y el caso de Santa Cruz, cuando pueden ser en Valladolid, les interesa poco. Luego está la figura curiosa del preceptor, que había en algunos colegios, no en todos, que era el colegial más antiguo, que se ocupaba de guiar a los nuevos colegiales en los vericuetos de los estatutos que se leían regularmente o que se debían leer regularmente y que contenían el espíritu colegial que el preceptor trataba de insuflar en estos nuevos habitantes de los colegios. Otra figura curiosa, que es la de los síndicos, que eran dos personajes en el Colegio de Bolonia muy destacados, que se dedicaban anualmente a controlar la gestión económica de los cargos, tanto el rector como los consiliarios, como los otros cargos económicos del colegio, a controlar el funcionamiento, y es un sistema muy complejo que yo describo aquí, yo creo que bien, y que en otros colegios prácticamente es inexistente. El síndico es un abogado que hace gestiones para el colegio. Hablo también de otros cargos económicos y de empleos menores en los colegios. Luego he hecho una cosa que no existe en los estatutos como tal, pero sí que existe cuando se deconstruyen, que son los principios que guiaban o que debían de guiar el comportamiento de colegiales y de la propia fundación. Y aquí, en esos principios, he ido detectando la memoria del fundador. O sea, todos los colegios tenían que honrar y rezar por el fundador y por sus familias, las obligaciones de piedad, la lealtad, que era algo que reiteran en las distintas constituciones y estatutos de los colegios, que es fundamental, la diligencia económica, la honradez y el respeto, la excelencia académica, puesto que los colegiales eran animados a que se presentaran a las cátedras universitarias, y en muchos casos, como se ve en el diccionario biográfico mío, hay una abundancia de colegiales catedráticos. Hay un protocolo que también forma parte de los comportamientos principales de los colegios. Hay incompatibilidades. Las incompatibilidades son muy sencillas. Ni pueden estar casados, ni con promesa de matrimonio, ni tampoco puede haber simultáneamente escolares que sean familia en los colegios. Eso se repite en todos los colegios, y en algunos se pena también el que un colegial oposite a otro colegio, quiera entrar a otro colegio, puesto que sería una traición a la lealtad exigida por la fundación. Luego, la caridad y el mecenazgo eran dos elementos más de los principios de los colegiales. Hay una parte dedicada a la vida cotidiana, que también se describe como minuciosidad. En fin, los colegios tenían en su normativa mucho de los antiguos conventos. Se ha escrito y se ha hablado de ello, pero evidentemente a veces parece que estamos en una abadía en vez de en un colegio universitario, y algunos ecos de esas viejas abadías aparecen en los colegios, con independencia de que luego se respetara con bastante regularidad. Y ahí está el idioma, y se hablaba en latín. Las comidas eran pautadas, y ahí había toda una normativa de cómo se procedía en las comidas, en las lecturas, etc. El vestuario, los colegiales tenían unas vestimentas determinadas que se les daban cada 2 años y con la que debían de salir siempre por la ciudad. El descanso, las salidas del colegio, la peste. Es interesante qué se hace en caso de peste
quién se queda, quién no se queda, cómo se regula eso, porque claro, evidentemente ese fue un elemento fundamental, por lo menos en Castilla, vamos. Y la hospitalidad colegial, que también a quién se podía acoger en el colegio como huésped y a quién no. Y finalmente estaba un capítulo que yo he construido dedicado a la conservación de los colegios. Los protectores, que eran los personajes que debían ocuparse de proteger al colegio de ataques externos, ataques institucionales, frecuentemente eran los reyes, eran los protectores, otros eran cardenales y otros eran figuras destacadas de la nobleza. Un elemento fundamental y que se ocupan los estatutos bastante es de tratar de atar las cosas para que los colegios se conserven, se mantengan a lo largo del tiempo. Para eso están también los visitadores, que son los inspectores que regularmente pasan por los colegios y son los que decretan cambios en la norma, expulsiones, que no podía hacer el rector, tenía una jurisdicción privada en su colegio, y cómo debía de comportarse los colegios y los visitadores. Bueno, en algunos casos las visitas crearon serios problemas a las instituciones. La más importante fue en el 18 cuando Pérez Bayer visita los colegios por encargo del rey y resulta de su informe, que está publicado, se inicia el proceso de cierre de los colegios, ya a mediados del 18. Y luego, ¿cómo son las reformas normativas? Todo eso, por eso decía, ese es un trabajo pesado de hacer, pero yo creo que útil para el interesado en esta materia, para que pueda compararse también, como decía el profesor Martínez Neira, con otros colegios en América o en otras partes de España, de Castilla y de la Corona de Aragón, para ver eso cómo se comparaba. Porque a mí uno de los temas que me ha preocupado más ha sido el estudio comparativo de los colegios en España y luego también en Europa. Es decir, uno de mis sueños que nunca cumpliré sería instigar, ya no de dirigir, la edad ya me pilla avanzada, instigar un gran proyecto de estatutos, de publicación y estudio de los estatutos de los principales colegios universitarios europeos en Italia, en Francia, en Inglaterra, en el Sacro Imperio Romano Germánico y luego en Cracovia. Todos no, son muchos, pero sí que podía sacarse, pues, no sé, 50, 60 colegios y ver cómo se comparan y cuáles son las diferencias entre unos y otros y tratar de entender por qué. Yo he hecho un pequeño intento en la introducción que hago a este libro, que titulo Norma y relato en los colegios seculares del antiguo régimen, en el que comparo los colegios mayores españoles con 4 colegios europeos, con el Colegio Montaigu de París, el Corpus Christi de Oxford y el de St. John's en Cambridge, y el Colegio de la Sapiencia de Friburgo. Bueno, ahí me doy cuenta que hay similitudes, diferencias, algunas curiosas, pero yo diría que en el fondo hay un continuum en el modo de abordar el funcionamiento de los colegios, la normativa y las prohibiciones, yo diría también. Y eso, bueno, pues es un pequeño ejemplo de lo que se podría hacer si hubiera el dinero y la voluntad de hacer un estudio a nivel europeo. Creo que se ganaría bastante, o se adelantaría bastante en este ámbito. Y luego, la tercera pata del libro, que también lo ha mencionado el profesor Martínez Neira, es la edición de las constituciones y estatutos del Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Por primera vez, desde el siglo XVIII, se publican de manera accesible, están en latín, y yo hago una transcripción comparativa, es decir, la transcripción corresponde a la impresión de 1727 y la comparo con una transcripción manuscrita del archivo del Colegio de Santa Cruz de Valladolid y la impresión de 1641. Bueno, en algunos casos se añaden cosas sustanciales, en otros son temas menores, pero yo creo que es interesante ver que los estatutos son materia viva, y este es un ejemplo, y que no tienen piececitos, pero sí que van corriendo y que van pasando cosas, ¿no?
Y previamente sí que hago una descripción de todas las ediciones que hay de estatuto, de la Constitución y Estatuto de Santa Cruz, en algunas de las cuales pues, es interesante, me di cuenta al compararlas, es que hay una edición que elimina unas constituciones de la edición anterior, igual que hay una edición de estatutos del Colegio de Bolonia que no menciona la anterior y sí la anterior a la anterior. Pues no he averiguado todavía por qué, pero bueno, ahí pasan cosas curiosas y por eso es muy interesante contar con un listado de las ediciones de estatutos de cada uno de los colegios cuando existe. Bueno, pues con esos elementos he construido esta obra que, como decía, esta horita, como decía, es un complemento y un acompañamiento del libro principal de Escuelas de Imperio. También incluyo unas fuentes, un listado de fuentes y bibliografías, y que, a diferencia de otras publicaciones colegiales que se han hecho a lo largo del siglo XX, esta se puede consultar y descargar. Se puede consultar online, descargar gratuitamente, imprimirla toda o parte. No hay ningún obstat, o sea, ni el obstat, como decían las publicaciones del ámbito eclesiástico, y desde luego lo único es que obviamente se cita al autor. Pero por lo demás, yo creo que es un valioso instrumento de trabajo y de estudio de la normativa de colegios universitarios. Y bueno, pues es todo lo que les puedo decir. También, puedo empezar a analizar capítulo a capítulo, pero sería excesivamente prolijo y aburrido. Como decía, este es un libro de consulta, más que de un libro de tesis, que no es la tesis, lo hice en libros anteriores. Bueno, estoy a su disposición. Y agradezco sobre todo a todos los que han tenido la curiosidad de asomarse a esta ventana que el Instituto de Historia del Derecho de Buenos Aires nos pone a disposición de americanos y españoles, entre otros, y gracias a ustedes, a Viviana, por haberme dado esta oportunidad, y por ustedes por su presencia telemática. Muchas gracias, Dámaso. Ahora abrimos la posibilidad de los comentarios, las preguntas, y mientras vamos calentando los motores, yo quisiera hacerte una pregunta que me parece que es obvia, pero que sirve porque el público se renueva y hay personas que hoy están acá, que no tuvieron la suerte de estar el año pasado en la presentación de tu otra obra. Entonces yo recuerdo que tu otra obra tenía la particularidad de que era una especie de programa, ¿no es cierto?, para entrar, era algo interactivo, que uno cliqueaba en determinadas, filtraba, buscaba la información. Entonces, yo por lo que vos acabas de contar, esta obra no tiene esas características. No, porque lo otro era un diccionario biográfico o un diccionario prosopográfico. Entonces, claro, era fundamental tener esas características. Esta obra online es simplemente, pues como otras obras de la colección de historia de las universidades, es el texto online, es el libro que se ve online y se puede leer como un ebook, y se pueden descargar todo o parte, o en fin, como se quiera, e imprimir también. Es decir, esto que he hecho yo aquí se puede hacer en Buenos Aires si alguien desea, pues hacer media docena de ejemplares o una docena para estudiantes. Es decir, y eso evita pues las idas y venidas y los costos de ello, que serían muy grandes, ¿no? No, pero esta no es una obra de esas características del diccionario biográfico, porque eso es otra cosa. Eso, digamos, son textos jurídicos reorganizados y ordenados, ¿no? Y reordenados. Bueno, de cualquier manera es utilísimo, y como dijo Manolo y como decís vos, es una obra que no se lee como un texto, sino hay que ir a buscar el dato que uno necesita. Ahora, como nuestros asistentes son de distintas, a veces, disciplinas, o con una formación heterogénea, a mí me gustaría que vos le aclares a nuestros asistentes un poco la relación que había entre los colegios mayores y las universidades.
Gracias, Viviana. Los colegios mayores, vamos a ver, las universidades en España y en Europa, muchas de ellas tienen colegios que era donde los estudiantes sin medios económicos iban, tenían una beca y tenían cama y comida y un lugar donde recogerse para ir a estudiar a la universidad. Hay también algunos colegios, son colegios universidad, como el de Sigüenza, en Guadalajara, que es una universidad. Hay otro colegio en Baeza, que es un colegio universidad. Y el de San Ildefonso es el gran colegio en torno al cual se crea la Universidad de Alcalá de Henares. Pero en Salamanca, en Valladolid, en colegios que se crean, que no son mayores, son colegios universitarios, que se crean en otras universidades de la Corona de Aragón, se crean también en Santiago de Compostela. Los colegios eran lo mismo, clérigos o curas de la iglesia, cardenales o arzobispos que tenían medios económicos, crean eso para dos cosas: para asegurarse la salvación de sus almas, porque era una obra de caridad, y para hacerlo, como ha escrito Carlos Eide, para tener un seguro para ir al cielo, y para ayudar a estudiantes sin medios para que pudieran estudiar, proseguir sus estudios. Carla Froba, una medievalista italiana distinguida, ha escrito, bueno, tenían cama y comida, no era poco. Por ejemplo, los familiares, los criados, bueno, estaban encantados de servir a los colegiales, aunque fueran, digamos, habitantes de segunda fila en el colegio, porque eso les permitía, bueno, pues poder comer, poder dormir y poder estudiar, vamos. Entonces, los colegios se crean con esa finalidad para acoger a los mejores, a los que tengan unos niveles de pobreza, y en los estatutos se establecen los niveles de pobreza tolerados, que luego a la larga se irán violando y se irán desmontando, pero en principio hay unos requisitos de unos niveles determinados para que los ricos, pues lo que le paguen sus padres la estancia en las universidades, y luego también que tengan determinadas características, que sean, dicen los estatutos, que sean dóciles, quiere decir que sean dóciles, que sean obedientes y que se adapten y que entren en esa Weltanschauung de los colegios, que eran el universo, digamos, de fidelidad a la Iglesia, de fidelidad a los reyes, y de probidad y de honestidad y de estudio que se esperaba de ellos. Porque lo que muy pronto hacen los colegios es formar. Los colegios, todos en principio, pero sobre todo los que se autoproclaman mayores, es formar futuros servidores de la Iglesia y del Estado. Y también gente que no llegará ahí, pero que operarán o trabajarán como, o bien en cargos menores en las iglesias, o bien en casas nobiliares, en municipios, etcétera, por su formación jurídica. Las becas son esencialmente de derecho civil, derecho canónico y teología. Las de medicina decaen muy pronto porque no daban brillo a los colegios, ¿ves? Y luego los otros colegios no mayores tienen multitud de estudiantes, y eso yo no he estudiado, se ha estudiado por otros y poco, que hacen pues otros cargos. La Casa de la Contratación, sin ir más lejos, en Sevilla, estaba llena de gente de letras, gente que sabía de letras y de números, y que hacía falta para hacer funcionar aquello. Es decir, conforme se van creciendo las universidades, las ciudades, y se va haciendo más compleja la sociedad, hace falta más personal estudiado, digamos, y formado para poder atender las necesidades de esa sociedad. Es decir, abogados había por todas partes, ¿no? Y claro, conforme las universidades van creciendo, ¿qué pasa? Que los colegiales pues empiezan a estar más en minoría, porque los otros son más, digamos, los llamados manteístas. Pero vamos, básicamente, respondiendo a tu pregunta, los colegios eran centros de acogida de estudiantes con pocos medios, que fueran estudiosos, tuvieran una formación básica determinada y que fueran buenas personas, digamos, para que se formaran allí y salieran a la sociedad a ganarse la vida en cargos de una cierta importancia, de ser posible. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, yo te sigo preguntando porque no estoy en este tema. Entonces, ¿en los colegios mayores se impartían clases de derecho?
por ejemplo? No, en los colegios mayores no se imparten. En Francia sí que se imparten clases en algunos colegios de teología en París y forman parte ya esos los llamados colegios, grandes colegios y colegios de pleno ejercicio forman parte de la estructura de enseñanza de la universidad. Luego el vicecanciller es el que imparte el que da los grados, el que hace la colación de grados. No, en España intentan hacerlo. Hay en algunas cátedras que se crean en los colegios, pero son para practicar básicamente, o sea, para enseñar a los colegiales cosas, para prepararles, pero ellos tienen que ir a la universidad, estudiar allí, sacar sus títulos allí, y aunque algunos colegios en Salamanca, como el de Cuenca, intenta dar grados, eso se corta rápidamente y se invalidan los grados que dieron. O sea, no, yo creo que en Salamanca se intenta seguir un poquito la vía parisina, pero no se consigue. Y los colegios ingleses, podemos hablar, es otra historia también. O sea, los colegios sí que son todos forman la universidad y ahí se enseñan los colegios. Muchísimas gracias. Y me imagino entonces que los colegios se ubican en las proximidades de las universidades, físicamente, ¿no es cierto? Físicamente, sí. Físicamente están en Salamanca, que es donde más hay. En España hay en Salamanca y en Alcalá. Luego hay 4 colegios, si hablo de memoria, en Sevilla, en Valencia. Trento hizo que se crearan bastantes colegios a partir de Trento para formar clérigos y para que la Iglesia tuviera un músculo intelectual importante. En Valencia hay 5 o 6 colegios y en Valladolid está el Gran Colegio de Santa Cruz. Luego hay otro colegio, hay un colegio pequeño para médicos y hay otro colegio que es un colegio regular de frailes. Y no hay nada más, es una universidad mucho más pequeña. En Santiago sí que hay también. Entonces, se ubican donde está la universidad. En Huesca hay 4 colegios también. Y en otros casos están solos porque en Córdoba hay un colegio, pero ahí es un colegio universidad. En Sevilla, el primero que se crea, que además lo crea un antiguo colegial de San Clemente de Bolonia, es un colegio que pronto será colegio universidad y del que arrancará Santa María de Sevilla, la futura Universidad de Sevilla. Muy bien. No nos quedan muchos minutos, no sé si hay más preguntas, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, algún saludo al doctor Dámaso Delario. No veo ninguna mano levantada. Bueno, entonces sigo preguntando yo porque soy muy curiosa. A ver, Dámaso, ¿qué rasgos de estos colegios vos encontrás, si lo viste, si lo sabés, si te interesó, en los actuales colegios que hay, por ejemplo, en Inglaterra? No te doy el principio de la pregunta. ¿Qué rasgos se mantienen de estos colegios en los actuales colegios de Inglaterra? Bueno, en los colegios de Inglaterra se crean para formar a clérigos, básicamente, porque los juristas se formaban en lo que se llama las Inns of Court, las posadas de la corte. Y alguno pasaba antes por los colegios como alumno, pero ahí todos los fellows, los colegiales, tenían que ser solteros y tenían que tener órdenes menores y tener la capacidad para regir órdenes mayores. Y allí los que tenían unos periodos de prueba y cuando eran full fellows, pues eran miembros de por vida. Como son ahora los fellows, la diferencia es que los fellows de los colegios ingleses ahora se pueden casar, pueden tener hijos, se jubilan, se van a su casa cuando se jubilan, etc. Y anteriormente eran todos clérigos porque eran, no olvidemos, instituciones de la Iglesia. O sea, las universidades en el antiguo régimen son todas instituciones eclesiásticas. Ya se cuida la Iglesia el Papa en su momento de pedir la norma del ius ubique docendi, o sea, el derecho a enseñar en todo el ámbito de la cristiandad, que solo lo concede el papado a las universidades que él le parece oportuno, con lo cual era una manera de controlar. Entonces, esas instituciones de la Iglesia también se extienden a los colegios. Y por lo tanto, en Oxford y Cambridge, que eran las 2 únicas universidades en Inglaterra, ahí forman clérigos y dejan el colegio cuando van a algún cargo en
en la iglesia primero católica y luego de Inglaterra. Por ejemplo, cuando son cardenales, obispos o van a Roma, entonces dejan de ser colegiales, ¿no? Sería el equivalente a hacerlo. Luego había alumnos que iban allí a formarse para ser luego, bueno, pues fundamentalmente clérigos o para tener una formación teológica. Luego se marchaban y seguían sus vidas. Y la universidad, el vicecanciller, era el que daba los grados académicos. Pero la gran diferencia, como digo, es que a partir de, prácticamente yo creo que desde mediados del 19 o finales del 19 dejan de tener que ser clérigos y ya son, digamos, bueno, pues scholars. Algunos todavía hoy no son clérigos, pero viven en el colegio toda su vida, son solteros y ahí terminan, ¿no? Y cuando se jubilan, pues hasta les tienen que empujar un poquito para que se vayan a sus casas y no se queden en los colegios. Están muy cómodos. Porque la vida son muy cómodos. Dámaso, yo te agradezco muchísimo, parece mentira, pero ya se nos está terminando el tiempo. Tu trabajo es muy importante. Nosotros, como decía Manolo, ¿no? Por todo el tema de la circulación de las ideas, ¿no? De uno a otro lado del océano, es importantísimo para que, como dijimos en la presentación de la otra obra, se fomente el pensamiento y el trabajo sobre las diferencias y los rasgos comunes que tienen estos colegios europeos con los colegios americanos y cómo hay una circulación de ideas en ambos continentes. Así que realmente es punto de partida para muchísimos trabajos y estoy segura que vamos a seguir encontrando muchos aspectos más para seguir trabajando. Así que por mi parte, te agradezco muchísimo, te felicito, agradezco muchísimo a Manuel por esta excelente presentación. Fue un gusto tenerlos a ambos de nuevo en el instituto. Estamos expectantes por la próxima obra que van a preparar y que tengamos el honor de presentarla en el instituto, y agradecer a todos los asistentes. Así que te dejo para que te despidas, ya se nos están yendo los últimos 4 minutos que nos quedan. Muchísimas gracias, Viviana, a ti por tu afecto y por tu generosidad, y al instituto, por supuesto. Gracias a todas las asistentes, sobre todo los que han aguantado hasta el final. Un aplauso para ellos. Y yo lo que les animo es que este libro que estado aquí glosando, que entren en internet y le den un vistacillo, que vean un poquito. Claro, yo solamente puedo contarles 4 cosas. Les animo a que lean la introducción, que se lee bien, si me permiten que eso se lo diga, y vean un poquito de cómo está ordenado. A lo mejor les sugiero alguna cosa que es lo que me daría una mayor satisfacción, que obras como esta, pues que estimulen a otros trabajos y que avancemos en el conocimiento de historia de las universidades de España y de América. Viviana, muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos a todos, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.